Buenas tardes, hermanos, les saludo en el nombre del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien, gozando de buena salud. Los que estuvieron enfermos, esperando que se hayan recuperado, se estén recuperando completamente. Animarles en medio de este tiempo distinto que estamos viviendo todos como iglesia, como país, como mundo, y esperamos en el Señor que termine pronto para podernos volver a juntar, volvernos a abrazar y congregarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice la epístola a los Hebreos. También, mis queridos hermanos, poder expresar gratitud al Señor por lo que fue el semestre aquí en la facultad. Él ha sido fiel, Él nos ha cuidado, Él nos ha animado también. Como director estoy agradecido al Señor porque animó a nuestros profesores y así también a los alumnos para poder tener estas clases online, algo distinto, una experiencia nueva, desafiante también, pero Dios fue bueno, Dios nos cuidó y Dios nos animó. También por el cuidado en cuanto a nuestra salud, hemos estado bien, gracias a Dios, con Soledad y también los hermanos que viven con nosotros aquí en la facultad, Carlos e Ingrid y también David. Cada uno de nosotros nos encontramos bien y también nuestras familias se encuentran bien, nuestros padres, nuestros hermanos, y eso es motivo de gratitud al Señor. También por la provisión del Señor, Él ha cuidado de todas nuestras necesidades, Él ha sido fiel en proveer cada día y también para nuestros hermanos. Así que hay motivo de gratitud, alabanza al Señor por ello. Y motivos de oración, una vez que haya terminado el mensaje, una vez que nos podamos reunir también en ese tiempo que tenemos junto a algunos hermanos para orar. No se olviden de orar por la facultad con respecto al segundo semestre. Hemos decidido como administración tener las clases tanto los meses de agosto como septiembre en esta plataforma online y una vez terminado ese mes de septiembre, evaluar si continuamos así o volvemos a clases presenciales. Aunque va a haber algunas materias que se van a mantener en este formato durante todo el semestre, por si acaso alguno de ustedes está interesado en tomar alguna materia online. Seguir orando por nuestra salud, tanto del matrimonio, Carlos e Ingrid, como nosotros, y bueno, por cada uno de nosotros en particular, como iglesia también, ¿no es cierto? Bueno, mis queridos hermanos, extrañándoles, se extraña tener a los hermanos frente, en este momento tengo libros al frente mío y la verdad que es un poco, siempre me pone un poco nervioso. He tratado de imitar en esta oportunidad a mi querido hermano Rodrigo, a Fabián también, que lo hace a través de un púlpito, tal vez para que salga un poco mejor la voz y no estemos como tan rígidos. Aunque estoy con un poco de frío, sí, ahí tengo la estufa, tengo el foco encima mío y mi chaqueta esperándome para abrigarme. Bueno, mis queridos hermanos, los invito a orar para comenzar a ver el versículo que nos compete el día de hoy, que es Proverbios 28:8. Oremos. Buen Dios y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de juntarnos de esta forma a través de este video para mis hermanos ya, pero lo que queremos es escuchar tu palabra, palabra que no pasa en el tiempo, palabra que permanece a través de los años y que nos sigue enseñando y animando. Gracias, Señor, por lo que tú haces con nosotros y en medio de nosotros. Y también gracias por lo que nos estás enseñando en este periodo tan particular de la historia de la iglesia como también del mundo. Agradecidos, Señor, oro para que tú me dirijas en este mensaje que voy a compartir con mis hermanos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Comienzo con una pregunta. ¿Quién de ustedes ha pedido alguna vez un préstamo a un banco? Y posiblemente su opinión como la mía no varíe mucho en esto. Cuando estamos hablando de los intereses a los préstamos, generalmente la opinión va a ser la misma, que estos intereses son excesivos y abusivos también. El año pasado pedí un préstamo para
X motivo y fue a cierta cantidad, a 36 meses, y me pusieron un interés de un 52%. La verdad que en ese momento no me causó ninguna gracia. Bueno, la verdad que no me sigue causando ninguna gracia. Considero, sin lugar a duda, que es un interés abusivo pagar casi la mitad de lo que se prestó. Lo cierto es que los intereses, hermano, no es algo nuevo. Son tan viejos en la humanidad como las pirámides de Egipto. En la ley de Dios, que tiene 3.500 años de antigüedad, me estoy refiriendo a los 5 primeros libros de la Biblia, se hallan leyes, justamente normas establecidas de cómo Israel debía manejarse con este asunto de los préstamos y los intereses. También a través de la historia de la humanidad han habido hallazgos de ciertos códigos de leyes en ciertos lugares, ahí en la cultura mesopotámica básicamente, 2 códigos, uno llamado Hammurabi y el otro es Nubna, esta región donde vivió Abraham. Ya ellos en esa antigüedad, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, ya se habían establecido los topes a los intereses que se podían cobrar sobre un préstamo. Y esto variaban entre los 20 al 33% del monto prestado. Para entender que no es algo nuevo el hecho de cobrar un interés a un préstamo. Ahora el versículo que nos compete, como decía, allí en el capítulo 28, versículo 8, me voy a poner los lentes para poder leer, bueno, tengo aquí y aquí, pero para que vean que estoy usando la Biblia. Dice allí, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, la aumenta. Vuelvo a leer, el que aumenta sus riquezas. Y aquí no está el problema en cuanto a aumentar la riqueza. Dice, el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Cuando Salomón, hermanos, escribió estos proverbios, era un tiempo de mucha abundancia en su reino. Él había extendido justamente el comercio exterior. El mismo Salomón se había encargado de hacer lazos comerciales con muchas naciones a su alrededor, y en forma especial con Egipto. De hecho, se casó con la hija de Faraón. El comercio y en consecuencia las prestaciones de dinero, y digo esto entre comillas, porque no existía un papel como tal, eran transacciones cotidianas para los israelitas en ese mundo de negocios. Estas rutas, no sé, que unían Egipto con la Mesopotamia y viceversa eran tremendamente importantes, y en este caso Salomón aprovechó muy bien todo eso. Cuando estamos hablando de los israelitas como tal, con el tiempo, los israelitas, más tarde llamados judíos después de la cautividad ahí en Babilonia, estos se van a convertir en excelentes comerciantes. Y en los siglos, especialmente en los últimos siglos de la Edad Media, donde ya la Iglesia Católica existía como tal, como Iglesia Católica Romana, eran famosos los judíos y eran conocidos como judíos usureros. Llegó incluso a ser como un estereotipo del judío. Ahora, esto no era una fama mal habida o mal ganada por ellos. La usura y el interés aplicado a los préstamos fue un tema de acalorados debates en diferentes concilios. Para los que han estudiado la historia de la Iglesia, hay estos concilios donde se juntaba la Iglesia a debatir sobre ciertos puntos doctrinales u otros temas, y en este caso justamente sobre lo que era la usura o el interés a un préstamo. Y en el comienzo, en los concilios, hubo un rechazo completo al interés o a la usura como tal. Pero a medida que fueron pasando los concilios y los tiempos y los siglos, también la Iglesia Católica fue relajando y cediendo, porque también tenía lucrativos negocios. Se denomina usura
al cobro excesivo y abusivo de intereses por un préstamo. Este término se emplea en finanzas para denominar cuando un crédito o un préstamo demanda un alto tipo de interés por el préstamo de dinero. La tasa de interés es un cálculo matemático de los expertos y que corresponde a un porcentaje sobre el dinero que se ha prestado. En nuestro país hay una ley, la 18.010, sobre operaciones de crédito de dinero que justamente regulan este tema en nuestro país. Tal vez se escuchó en las últimas semanas hablando acerca de créditos blandos para la clase media, para aquellos pequeños empresarios, las pymes. Ahora, un querido amigo que trabaja en esta área de los bancos me dijo un secreto a voces: los bancos nunca pierden, ¿verdad? Y eso es una gran realidad. Ahora, en este versículo en particular, mis queridos hermanos, tenemos la clara advertencia y consecuencia que tendrá la persona cuya acción manifiesta su carácter contrario a la ley de Dios. La ley de Moisés estipulaba claramente el comportamiento que debía regir entre los israelitas en cuanto a un préstamo. Ahora hay que entender, vamos a ver algunos pasajes justamente de la ley, que están en la ley de Moisés, y hay que entender el contexto histórico, porque es interesante notar que hay varias referencias a un pueblo que recién había salido de la esclavitud. Por lo tanto, no debemos pensar que en ese momento mismo habían personas que tenían la capacidad de prestar dineros a otros, porque la condición social era igual o casi igual para todos. Pero sí iba a quedar estipulado lo que iba a ser en el futuro, cómo iban a ser las relaciones en cuanto a este tema. Vamos a ver algunos pasajes ahí en Éxodo 22, 25. Ustedes lo pueden buscar en su Biblia, yo ya lo tengo escrito para poder ser un poco más ágil o aligerar o adelantar en tiempo, aprovechar el tiempo. Ahí en el libro de Éxodo, capítulo 22, 25, dice lo siguiente: Moisés escribiendo a ese pueblo que había salido de Egipto y que estaban justamente ahí en el monte Sinaí recibiendo estas leyes, estos estatutos. Dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, queda claro que está hablando del pueblo de Israel, y preste atención a esta frase: al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero o abusador, ni le impondrás usura. La usura es poner un interés excesivo, abusivo. Ahora, importante notar aquí, dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo. Aquí da a entender, como dije al inicio, estamos hablando del pueblo que había salido de Egipto, ex esclavos, en una condición social pareja, uno podría decir en ese momento. Sin embargo, Dios, a través de Moisés, estaba adelantando que algunos israelitas iban a llegar a tener esta capacidad en el futuro de poder acumular dinero, acumular riqueza y ser en este sentido personas capacitadas para prestar dinero o bienes a otro cuando alguien empobreciere. Ahora nos está explicando la razón de por qué un israelita podría llegar a empobrecer en el futuro. Una mala cosecha, un mal negocio, muerte de animales, muerte de un ser querido, como fue el caso de Noemí, ¿no es cierto?, que perdió finalmente sus propiedades justamente por causa de la pobreza. En otro pasaje, también de la ley, ahí en Levítico, todavía el pueblo de Israel en el monte Sinaí, o a la falda del monte Sinaí, en el capítulo 25, versículo 35-37, dice: cuando tu hermano empobreciere, dando a entender otra vez que potencialmente iban a haber pobres en medio del pueblo de Israel. Esto tiene que ver un poco con la administración de los bienes, tiene que ver con los talentos de personas para hacer algunos negocios o trabajar la tierra de alguna manera, que era básicamente lo que hicieron los israelitas cuando entraron a la tierra prometida. Dice: cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás
como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. No le darás tu dinero a usura, es decir, no le cobrarás un interés abusivo sobre esto. Temor, porque aquí recarga justamente en este versículo que esta persona que prestare dinero en el futuro tendría que tener temor de Dios para no ser usurero con su hermano. Cuando uno piensa en los proverbios comienza justamente en el capítulo 1, versículo 7, diciendo que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Era una exhortación a no oprimir a los pobres endeudados. ¿Cómo podría un pobre endeudado pagar un interés? Aún más si este interés era abusivo y usurero. Aquí había un fuerte llamado a entender la condición en la cual se encontraba esa persona que pedía un préstamo, que pedía un bien prestado. Otro pasaje de la ley, Deuteronomio, capítulo 23, versículo 19 al 20, estamos hablando ya de un grupo distinto. Recuerden la historia, que el pueblo de Israel va a tener que pasar 40 años por incredulidad, ¿no es cierto?, de no creer a Dios oportunamente para entrar a poseer la tierra prometida. Dios los va a castigar a todos los que tenían de 20 años hacia arriba a quedar vagando en el desierto por 40 años. Entonces estamos frente a una nueva generación a la cual Moisés va a repetir estas normas importantes que debían regir en el pueblo una vez que entraran a la tierra prometida. Y dice en Deuteronomio 23, 19, 20, leo para ustedes, dice: no exigirás a tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés, dando a entender que había una práctica en cuanto al interés, de cobrar un interés sobre un préstamo. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas a tomar posesión de ella. En estas leyes, obviamente, queda establecido que el israelita debía entender la necesidad del hermano pobre, del israelita pobre, por lo tanto debía estar dispuesto a prestar inmediatamente ayuda y no sacar la calculadora, como se hace el día de hoy, para prestar el dinero necesitado. Ahora sí lo podía exigir a un extranjero, a un extraño. La misma ley lo establecía. Estas leyes que había dado Moisés era una forma de otorgar cierto grado de dignidad y de honor al deudor israelita y no ser comparado ni tratado como si fuera un extranjero o un esclavo, como había un trato distinto en esto. En este versículo, ¿no es cierto?, que estamos viendo justamente allí en lo que es Proverbios 28:8, nos habla este versículo de una persona, potencialmente un hombre, que aumenta sus riquezas. Ahora bien, hermanos, hay que entender que no hay una condena a las riquezas, porque hay muchos ejemplos de personajes extremadamente ricos, extraordinariamente ricos en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento también. Salomón mismo era uno de esos hombres muy ricos. Por lo tanto, cuando él está escribiendo, no está hablando contra las riquezas, sino a la manera de obtener estas riquezas. En este caso era en base a este abuso, a esta usura, a este interés excesivo sobre un préstamo otorgado. La usura o el interés aumentado eran considerados como un aprovechamiento a la necesidad del prójimo. Obtener ganancia de la pobreza era considerado un pecado. Es considerado algo inmoral. Aprovecharse de las circunstancias de necesidad de una persona para oprimirla con un impuesto sobre esto.
Ahora, si nosotros pensamos en el mundo actual, ¿no es cierto? Sabemos que hay muchas formas ilegales e inmorales en que los hombres hacen riqueza, y la usura es justamente una de ellas. Las grandes financieras, los grandes bancos del mundo obligan justamente a pueblos enteros, a los pueblos o a las naciones pobres de este mundo, a pagar elevados intereses por deudas, ¿no es cierto?, en cuestiones básicas de la subsistencia del ser humano, como son los alimentos, como es la educación, como es la salud. Ahora, interesante, como dice alguno de mis queridos hermanos, es interesante esta descripción porque la palabra usura, que se usa justamente allí en el pasaje que estamos viendo, del 28:8, cuando dice el que aumenta sus riquezas con usura, esta palabra usura en el hebreo era neshek y significa mordisco o mordedura. Como dicen algunos queridos hermanos, ¿no es cierto?, en cuanto a esta interesante descripción de esta palabra usura, bueno, ¿quién no ha sentido de quienes hemos pedido un préstamo ante un interés abusivo, como que te están literalmente mordiendo un pedazo de tu cuerpo? Una forma muy gráfica, una forma muy ilustrativa para mostrar lo que puede provocar o provocaba un interés en este sentido. Ahora, cientos de hombres del pueblo de Israel dejaron la ley de Dios, se corrompieron en el cumplimiento de esta ordenanza. Para la época de Salomón ya se veía esto. Ya esto era un dicho, un refrán conocido en medio del pueblo. Los usureros, aquellos que abusaban de los pobres, de sacar un interés excesivo. Ahora, esto lo hacían con los pobres y no pobres, solamente que el no pobre, el rico, podía hacer frente. Sin embargo, el pobre se veía más pobre ante un interés de este tipo. Se corrompieron, por lo tanto, en el cumplimiento de esta ordenanza y pervirtieron el derecho de sus conciudadanos. Así fue que a lo largo de la historia de Israel tenemos ejemplos en diferentes épocas. Cuando usted lee, va a notar que cuando el reino se dividió después de Salomón, había usura. El reino del sur, cuando quedó solo, había usura. Cuando se terminó el tiempo de la cautividad y volvieron de la cautividad, seguía habiendo usura. Es decir, llegó a convertirse como una norma de vida en la vida de muchos israelitas que prestaban dinero. En Oseas 12:7 dice: mercader que tienes en su mano peso falso, amador de opresión. Y eso era lo que era un usurero, oprimía al pueblo, oprimía al pobre. En Ezequiel 22:12, entendiendo que Ezequiel ya estaba en la cautividad, pero aún estaba Jerusalén, todavía estaba el templo, todavía estaban los muros, escribió lo siguiente: precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Condición: no había terminado, no habían aprendido. Nehemías 5:7, es decir, estamos hablando de un libro post-exílico, ya con mucho tiempo, dice: entonces, está hablando Nehemías, dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos gran asamblea. Estaban exigiendo interés cuando la ley en Deuteronomio decía claramente: no exigirás a tu hermano interés. Vemos una transgresión a la ley de Dios. Ahora, queda claro lo que estamos notando, este abusador, este que aumentaba sus riquezas, pero ¿de qué manera? Con usura y con crecido interés. Pero el proverbio no termina allí, porque la segunda parte, lo que contrasta justamente con la primera sentencia, dice: el que aumenta su riqueza con usura va a contrastar justamente con aquel
con aquel que se compadece de los pobres. Por eso puse como título a este mensaje justamente el defensor de los pobres, el defensor de los pobres. ¿Quién es aquel hermano? ¿Quién es aquella persona? Bueno, difícilmente podríamos pensar que se trata de un Robin Hood, ¿no? Porque por mucha empatía que alguien tuviera con los pobres, no siempre ha sido posible finalmente quitar las ganancias deshonestas del usurero. Tal vez en el pasado un emperador, un sultán, un rey, en sus atribuciones podría haberlo hecho, pero aquí se trata de alguien mucho más sublime, mucho más grande, más sublime que cualquier monarca que haya existido en la tierra. Es Dios mismo quien se compadece del trato que reciben los pobres del pueblo. Ellos, los pobres, son el objeto de su compadecimiento y de su misericordia. Los pobres, los desvalidos, los carenciados. Ahora, lo que no nos dice aquí es si estos pobres fueron pobres o llegaron a ser pobres por su falta, su mala administración o por alguna flojera. Simplemente está hablando de la condición que ellos están pobres, y aquí el énfasis apunta a la opresión que sufren en medio de su necesidad. Pasajes como Proverbios 19, 17, el mismo libro que estamos leyendo, dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. Qué tremendo sentir que si alguien hace un bien a una persona necesitada es como estar prestándole a Dios mismo, y Dios se compromete a devolver este préstamo. También en el Salmo 10, versículo 12, el salmista dice: levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Y sabemos que Dios no lo ha hecho. La bienaventuranza habla justamente de los pobres en espíritu. Es decir, hay un reino para aquellos que hemos entendido esta condición en la cual nos encontrábamos en el pasado. Lamentaciones, este libro escrito por Jeremías, en el tiempo en que su amada Jerusalén y el templo eran finalmente destruidos, dice: antes si aflige, hablando de Dios, también se compadece según la multitud de sus misericordias. ¿Quién otro, hermano, puede compadecerse de aquel que está siendo abusado, sino Dios? El versículo nos dice que el usurero, el abusivo de los pobres, aumenta sus riquezas. ¿Para quién? Para aquel que tiene el control de todo, hermano. Dios es el dueño de todo. Dios puede quitar las fortunas más grandes y darla a quien Él quiere. Si usted va a Daniel capítulo 4, versículo 35, va a notar las oraciones, las palabras del rey Nabucodonosor, cómo reconoció que todo lo que tenía era porque Dios se lo había dado, con un propósito. Todo pertenece a Dios. Por mucho que un hombre se empeñe en acumular riquezas, finalmente es Dios el dueño de todo, y Él lo puede dar a quien bien quiere. Pero además tiene que ver con el cuidado que Él tiene de los necesitados. Dios tiene el cuidado, Dios observa lo que se está haciendo con el necesitado, y Él va a actuar en consecuencia. Tenemos, por ejemplo, si usted va a Lucas 12, versículo 13 al 21, tenemos lo que es la parábola del rico insensato, ¿no? Que acumulaba para decirle que necio era, porque finalmente, ¿qué se iba a llevar a la tumba? Por lo tanto, hay una advertencia clara, ¿no es cierto?, a aquella persona que está actuando en esta forma usurera, oprimiendo a aquel necesitado, aprovechándose de una necesidad. Esto lo hemos visto de una u otra forma en este tiempo de pandemia también. Ahora la pregunta es, ¿se enseña en este versículo que no se deben pagar los préstamos? ¿Que no se deben pagar las deudas a los hermanos? Aplicando nosotros en este tiempo a la iglesia. Bueno, no se está diciendo eso, sino que se advierte contra el abuso al desvalido. Es una advertencia al abusador de que ese acto, esa acción contraria a la ley de Dios, por lo tanto a Dios mismo, tendrá una consecuencia. Por lo tanto, no es justamente esto a decir, bueno, no paguemos. No es lo que se está enseñando. Se advierte contra el abuso al desvalido.
al que le es difícil finalmente pagar lo que ha pedido, pero tampoco exime de esto. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el Nuevo Testamento claramente hay enseñanza con respecto a eso, cuando el apóstol Pablo dice que no debamos nada a nadie. Capítulo 13, versículo 7 dice: pagar a todo lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No es un llamado a no pagar, sino justamente también a cumplir las obligaciones. Muy bien, para ir concluyendo entonces en esta tarde, podemos hacer la siguiente aplicación o algunas aplicaciones a nuestra vida diaria. Tal vez usted, hermano o hermana, no haya pedido un préstamo y por lo tanto no esté pagando intereses abusivos, y qué bueno por eso, ¿ya? Porque no se endeudó, y damos gracias a Dios de poder tener una buena administración. Ahora, con esto no quiero decir que quienes hayamos pedido un préstamo estemos en pecado, porque hay objetivos o motivos que son legítimos, como puede ser la compra de una casa, de un vehículo, una profesión, y el pedir un préstamo no es pecado, sino que estamos hablando justamente de aquello que es abusivo sobre esto. Pero entendemos y hemos finalmente accedido y hemos aceptado estas condiciones. Pero tal vez en otras áreas hemos sentido el abuso de aquellos que pueden tener cierto poder en ciertos ámbitos de la vida cotidiana. A modo de ejemplo, tenemos lo que son justamente las autopistas de nuestro país, que a pesar de estar en este tiempo de cuarentena, donde la mayoría de las autopistas están casi vacías, se sigue cobrando un rango de un cobro mayor a lo que se conoce como ese horario peak, ¿no es cierto? Pero que hoy no se justifica, pero sin embargo se ha seguido cobrando hasta que varias voces se levantaron y finalmente las autoridades tomaron algunas acciones con respecto a ello. Ahí hay un abuso, porque ya hubo un cobro, ¿no es cierto?, de algunas personas, y se va a seguir sumando, y un peso más otro peso va abultando cualquier deuda que personas puedan tener. Y así en otras áreas que usted puede traer a su memoria y tal vez de experiencias personales. Ahora, los derechos muchas veces van a ser no respetados. Lamentablemente es así. Vivimos en un mundo que es abusador en muchas áreas, pero también nos puede animar y traer consuelo a nuestro corazón al recordar y aprender que Dios o a Dios no le es indiferente. No le es indiferente los que son abusados de diferentes índoles o de diferentes formas, como tampoco le es indiferente aquel que comete el abuso, es decir, el abusador. El abusador, hermano, tendrá que dar cuentas a Dios. Si este no es creyente, le espera un día de juicio, con un destino trágico por la eternidad. Si este abusador es un creyente, bueno, tendrá que dar cuenta ante Dios y posiblemente perderá todo tipo de recompensas ante una actuación o un accionar contrario a lo que se espera de un hijo de Dios para con sus semejantes. Confiar en el Señor, descansar en Él, que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, que Dios mira el accionar, que las acciones de los hombres le son importantes al Señor. Aún algo que podamos considerar como tan secular como es el dinero o los bienes. Dios tiene preocupación. Dios mira el actuar de cada uno de nosotros, y cada una de estas acciones tendrá también su consecuencia. Él es el defensor de los pobres. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones, un fuerte abrazo para todos.